Tal, soy Alejandro Rosas y en este video voy a presentar las líneas de investigación que desarrollo actualmente en el programa de matemática educativa, en el cual en nuestro programa de matemática, de maestría en matemática educativa, pues ustedes como estudiantes de la generación 2017B pueden desarrollar algún tema de tesis para su trabajo de recepcional con el cual obtengan el grado de maestría. Entonces voy a proyectar una breve presentación de PowerPoint en la cual iré mostrando y mencionando lo que desarrollo. Bien, un momento. Listo. Ahora bien, como pueden ver, la primera línea que estoy desarrollando es acerca de estudio con los estudiantes. ¿Qué pasa con los estudiantes? ¿Qué actitudes tienen hacia el estudio? ¿Qué emociones experimentan? Hay muchos factores que influyen en el desempeño de los estudiantes. Entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestros estudiantes sean un grupo interesado en el estudio si muchos de ellos presentan desesperación, pueden presentar desánimo, o algunos angustia, pesar, desolación, enojo, u otras emociones como la desesperanza, el sentir que no pueden con el estudio? ¿Y cómo hacemos que nuestros alumnos se vuelvan alumnos eh, felices, interesados en el estudio y que podamos tener estudiantes exitosos? Bueno, una de nuestras líneas de investigación en el PROME y que yo desarrollo es las emociones, las actitudes, todo el campo de afectividad que experimentan los estudiantes en la escuela. Pero no solo los estudiantes, este fenómeno también, o estas emociones también las experimenta el otro lado de la enseñanza, que son los profesores. Y entonces aquí también tenemos motivaciones para por qué alguien quiere ser profesor, la emotividad que experimenta durante los cursos, qué actitudes tiene, y entonces podemos encontrar profesores con preocupación hacia lo que están haciendo sus estudiantes, que no aprenden o que sí aprenden, eh, angustia también, una situación de un esfuerzo constante por parte de los profesores, o por momentos soledad del profesor, sentir que nadie le hace caso de los estudiantes, pesar, tristeza, a veces, pues, como decirlo, frustración, desolación. Hay muchas emociones que también experimentan los profesores. eh, ¿Qué podemos hacer para que el profesor se vuelva también un profesor feliz, alegre con su profesión, dedicado? ¿Qué es lo que hace que una persona quiera ser profesor? ¿Qué lo motiva? Eso es lo que estudiamos en esta línea de investigación. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, que una persona quiera irse a un pueblo donde no hay, digamos, por recursos, donde las aulas ni siquiera tienen paredes? Esto es lo que a veces también necesitamos saber de los profesores, cómo alguien llegó a ser profesor. Esa es una línea de investigación que tenemos también. Entonces, en esta línea de afectividad vemos tanto qué pasa con los alumnos como qué pasa con los profesores. Y entonces, por ejemplo, otra línea que también desarrollo es la tecnología en el aula, y estudios que hemos realizado es el uso del celular como una herramienta dentro del aula. Cómo hacer que los alumnos utilicen el celular no para estar mandando mensajes en medio de la clase, sino para usarlo como un auxiliar en el aprendizaje. Lo ya muy utilizado actualmente, las computadoras dentro de la clase, y la tecnología móvil, aparte de los teléfonos celulares, las famosas tabletas que hay ahora.
Y también el uso de tecnología, proyectores y todo dentro del aula para que el profesor pueda manejar la multimedia y las tecnologías que más le convengan dentro del aula, de manera que se pueda enfocar la atención de los estudiantes en cosas que más les parezcan interesantes. Esta es otra línea que desarrollo, tecnología, el uso de la tecnología en el aula de matemáticas. Esto va un poco emparejado con una línea que he empezado a manejar desde hace 2 años, que es cómo usar el cine en las aulas de clase. O sea, las películas para estudiar, pero no la clásica o el clásico uso de las películas en las que en una clase se proyecta una película completa para que ahí el alumno vea cosas, no, sino escenas de películas en las cuales el alumno, por ejemplo, en este caso, en esta escena que tenemos aquí, se pueda ver, esta persona realmente pudo haber saltado de este auto y quedar sano y salvo cayendo sobre el otro. Esto es físicamente imposible, o sea, la matemática y la física nos dicen que lo podría hacer alguien así. Entonces, la idea es que dentro del aula se proyecta no una película completa, sino escenas de una película. Esta es otra escena semejante en la cual el actor sale proyectado desde este auto hasta este de acá, antes de que el tanque de guerra pase sobre el auto en el que él estaba manejando. Entonces, ¿es eso posible? Y bueno, eso motiva que los alumnos empiecen una discusión acerca de la posibilidad o no de una escena de la película, una famosa película del año 2000, Matrix, en la cual se pueden detener las balas en el aire. Otras escenas, por ejemplo, algo muy socorrido, el héroe sale de un vehículo que está por caer a un precipicio y corre sobre el vehículo que está cayendo y logra salvarse. ¿Es eso posible? ¿Qué tan rápido tendría que correr esta persona para compensar la gravedad del que está jalando el auto, bueno, el camión aquí hacia abajo, y que él corra con la suficiente velocidad para contrarrestar esa velocidad de caída y todavía poder salvarse? ¿Lo permite la matemática, la física? Bueno, esas son las preguntas que se le pide a nuestros alumnos que desarrollen. Pero no se proyecta la película completa, sino solo escenas que permitan ver qué es lo que está sucediendo con un principio matemático, un principio físico. Entonces, eso sucede. Por ejemplo, ¿puede un automóvil tomar suficiente velocidad para elevarse por los aires y estrellarse con un helicóptero en el aire? Otras películas, una explosión y que alguien no salga, no se muera con la explosión, que los héroes puedan salir volando, no sufrir ningún daño, que alguien pueda brincar desde muy alto hacia una superficie muy pequeña y no tener ningún daño físico, los autos que vuelan en todas las películas. Entonces, lo que se busca en esta línea de investigación es más que nada desarrollar actividades que utilicen alguna escena de película para justificar o, bueno, en primer lugar, para estimular el uso de algún tema físico, algún tema matemático, para resolver la posibilidad o imposibilidad de lo que estamos viendo en la pantalla. Esta es una línea de investigación. Y bueno, finalmente algo que corresponde con lo que hacemos nosotros, la educación en línea. ¿Qué efectos está teniendo la educación en línea? No es la educación a distancia de la época de nuestros padres y nuestros abuelos, donde las lecciones llegaban por correo a las casas, llegaban las lecciones, las leían, respondían los exámenes y las regresaban por correo. Ahora hacemos algo semejante, pero eso es vía correo electrónico y eso le da una mayor velocidad. De hecho, se puede hacer de manera sincrónica. Entonces, esta
es una línea de investigación de lo que hacemos nosotros como parte de lo que están estudiando en la maestría y aparte estudiar ese fenómeno de la educación en línea. De esta manera, bueno, pues no solo están nuestros alumnos de la maestría en Ciencias en Matemática Educativa están estudiando la maestría, sino que aparte pueden hacer una tesis en la cual estudien el medio en el cual están realizando sus estudios de maestría. Bien, esta es la cuarta línea de investigación que estoy desarrollando en este momento. Algunas tesis que he dirigido en estas líneas son, por ejemplo, el discurso escolar de las distribuciones de variables aleatorias en libros de texto. Aquí lo que se hizo fue analizar los libros de texto que se utilizan en nivel universitario, en el curso de estadística, probabilidad y estadística, y se analizaron las variables aleatorias en la forma en que lo manejan. Otra tesis que se desarrolló es el diseño de una secuencia didáctica basada en la modelización matemática para el nivel bachillerato. Entonces aquí lo que se hizo fue una actividad didáctica que comprende una secuencia didáctica que utiliza básicamente la modelización y entonces se le promueve a los alumnos desarrollar modelos matemáticos que se emplean dentro de su nivel bachillerato. Una tesis más son factores que motivaron a mujeres a estudiar matemáticas como carrera profesional, el caso de estudiantes de la UNAM. Esto tiene que ver con la línea de investigación que hablábamos de los estudiantes acerca de las motivaciones, de la afectividad. O sea, ¿qué es lo que hace que una carrera que se conoce básicamente como una carrera masculina, la de matemáticas, qué hace que una mujer quiera estudiarla como manera para ganarse la vida? Otras tesis dirigidas son el diseño de una secuencia didáctica para el estudio del concepto de función utilizando software de geometría dinámica. Esto es utilizar la tecnología dentro del aula. En este caso se usó el software GeoGebra, que es un software libre para desarrollar actividades que los alumnos resuelven en clase y con esto logren desarrollar conceptos de geometría dentro del aula. Otra, esta tiene que ver con niños de primaria, se analizaron las estrategias creativas que utilizan los alumnos y se les promovió generar estrategias creativas para que consolidaran el algoritmo de la suma y la resta. Esto mediante actividades basadas en el juego. Otra, otra tesis fue factores que motivaron a docentes de matemáticas en la elección de su profesión. En este caso tiene que ver también nuevamente con la motivación, la afectividad, pero ahora en el caso de los profesores. Lo que él comentaba, ¿qué es lo que hace que una persona quiera ser profesor? Al menos estando en México, que en la actualidad es una profesión bastante denigrada en los medios de comunicación. También hemos hecho estudios y tesis acerca de las imágenes de estudiantes acerca de los matemáticos, estudio de comparación de áreas 1, físico, matemáticas, ingenierías y área 3 sociales. Esto fue un estudio desarrollado en un bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las escuelas de las que se les llaman CCHs en México. Aquí lo que se hizo fue comparar qué es lo que piensan los alumnos acerca de lo que es un matemático y lo que hace un matemático. ¿Qué imágenes tienen o qué es lo que creen que hacen? Esto es lo que de parte de los alumnos que estudian ya el área de físico-matemáticas, ingenierías y los estudiantes de las áreas de ciencias sociales. Y sabemos que los alumnos de ciencias sociales muchas veces escogen sus carreras evitando que tengan matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que piensan ellos de lo que es un matemático o lo que hace un matemático? Bueno, es lo que hizo esta tesis. Y luego, las representaciones sociales acerca del concepto de la buena enseñanza y el buen profesor de matemáticas. Esto es, pues todos tenemos una creencia de lo que es eh, una buena enseñanza. Cada quien puede decir, para mí, ¿qué es un buen profesor? Para mí un buen profesor es el que me pone muchos ejercicios, o para mí un buen profesor es el que me explica bien, o para mí un buen profesor es el que siempre me pone atención cuando le pregunto algo y me responde con tranquilidad y de buena manera. Entonces,
esas creencias, esa creencia personal de lo que es un buen profesor, de lo que es una buena enseñanza, ¿qué, qué efecto tiene en el grupo social y que se forma una representación social de lo que es un buen profesor o una buena enseñanza? Esto depende del contexto en el que nos encontremos. Y entonces en esta tesis lo que se hizo fue analizar en una escuela, en una región muy localizada, qué es lo que los alumnos de esa zona piensan que es una buena enseñanza, en el caso de las matemáticas, y que es un buen profesor de matemáticas. También factores afectivos y pensamiento matemático, experiencias emocionales de profesores de matemática, nuevamente lo que es la afectividad y relacionado con los profesores, nuevamente, pero en este caso, en esta tesis, la idea fue saber qué es lo que experimenta el profesor. Experimenta felicidad, angustia, tristeza, qué es lo que experimenta, tal vez tensión, tal vez presión de las autoridades. Eso es lo que se investigó en esta tesis. Luego también se han hecho tesis, bueno, hicimos esta tesis, aspectos cognitivos prácticos de los ambientes virtuales de aprendizaje, las actividades didácticas en línea y sus efectos en alumnos de nivel medio. La idea de esta tesis fue, mmm, todo el mundo está aplicando la computadora en las clases. Muchas escuelas primarias, secundarias, pusieron sus laboratorios de cómputo y pusieron clases de cómputo para los niños, pero la pregunta era, ¿qué se está generando conocimiento realmente? ¿Hay algo que esté del lado positivo o simplemente nos estamos engañando diciendo que los niños ahora estudian computación y entonces eso los hace aprender mejor? Bueno, en esta tesis lo que se buscó fue exactamente buscar qué aspectos de los ambientes virtuales, del aprendizaje en ambientes virtuales, eso realmente genera conocimiento. ¿Qué efecto tienen los alumnos de nivel medio en este caso? Aunque en la tesis también se aplicó la actividad que se desarrolló, las actividades de hecho, se aplicaron también con estudiantes de nivel medio, que es secundaria, y nivel medio superior, que son los alumnos de bachillerato. No hubo básicamente diferencias en ellos, ¿eh? Entonces, otra tesis más es la implementación de recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de modelos matemáticos para estudiantes de ingeniería en mecatrónica de universidades politécnicas. En este caso, en la tesis lo que se desarrolla son proyectos ya muy específicos de la carrera de ingeniería en mecatrónica, los cuales tienen que hacer sistemas de control de lo que corresponde a su carrera. Entonces, en esta tesis se desarrollaron proyectos en los cuales se generan circuitos que controlen el nivel de tanques, de almacenamiento, de algunos sistemas para reconocimiento de patrones. Entonces, eso es lo que se realizó en esta tesis. También tenemos el uso de las gráficas en el estudio de obstáculos referidos a la variación y cambio. Esto es, en esta tesis se estudia qué pasa con las gráficas. O sea, hacer la gráfica, ¿qué de importancia tiene? Ya no solo como se hacía antes a lápiz y papel o en el pizarrón, sino realizarla en la computadora. ¿Qué, qué efecto tiene estas gráficas en términos de lo que es la variación y el cambio, los fenómenos que se representan con gráficas? Ahora, una tesis más es aprender matemáticas con dispositivos móviles en el nivel secundaria, análisis de sus problemáticas y potencialidades. Bueno, aquí en esta tesis lo que se está haciendo, bueno, está en proceso, se está desarrollando actividades para utilizar las tabletas electrónicas dentro del aula de clases y esto es a nivel secundaria. Y finalmente, un ejemplo más de tesis es el uso de la visualización en métodos numéricos para la solución de ecuaciones, en este caso son diferenciales no lineales de una variable. Esto es a nivel licenciatura en carreras de ingeniería. Entonces, anteriormente los métodos numéricos para resolver ecuaciones no lineales, ecuaciones diferenciales no lineales,
era cuestión de hacer muchos números, pero ahora la computación, bueno, pues nos permite rápidamente ver los efectos en términos gráficos de todo lo que hacen estos métodos numéricos. Así es que es lo que se realiza en esta tesis, también está en proceso. Bien, estos son mis líneas de investigación a grandes rasgos, las tesis que se han generado, y en algunas de ellas mantengo algunos proyectos. Por ejemplo, en este momento, en compañía con el maestro Juan Gabriel Molina Zabaleta, estamos desarrollando un proyecto en el cual estamos intentando encontrar a nivel nacional en México, en todo el país, cuáles son los motivos por los que los profesores de los diferentes niveles, bachillerato, universitario, de nivel secundaria, primaria y hasta preescolar, ¿por qué querrían estudiar una maestría en matemática educativa? Y también, ¿por qué querrían estudiar un doctorado? Bueno, las razones que están surgiendo son muy diferentes dependiendo del nivel en el que estemos hablando, y entonces parece que nuestro estudio está empezando a arrojar respuestas que no pensábamos que fueran a surgir o no nos imaginábamos. Pensábamos que de inicio las respuestas iban a ser básicamente las mismas, pero al parecer no es así. Bueno, es un proyecto que tenemos en ejecución en este momento, y entonces, bueno, los invito, si tienen algún interés en desarrollar alguna de su trabajo de tesis en alguna de estas líneas, bueno, pues espero sus comentarios, sus correos a la dirección que aparecerá en la plataforma, y para que tengamos interacción, ya sea por correo electrónico o que busquemos un momento para platicar vía Skype. Bien, entonces les agradezco por ver este video y espero que sus intereses estén enfocados hacia algo de lo que yo realizo. Si es de esa manera, entonces, bueno, pues espero sus comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el curso.